Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿Qué dejan las grandes celebraciones privadas o populares? ¿Qué deja una fiesta cívica nacional como el 15 de septiembre o el 20 de noviembre? ¿Qué deja una celebración mundial de fin de año? Pero también ¿qué deja una graduación, una quinceañera, una boda? Bueno, entre otras cosas, este tipo de celebraciones multitudinarias dejan montones de basura en las calles, templos y salones de fiesta que limpiar, togas y trajes, así como vestidos de fiesta que enviar a la tintorería y luego guardar. Por sobre todo, lo que dejan son cuentas elevadas que hay que pagar. Y luego, volver a la normalidad cotidiana, como si no hubiera pasado nada. Y cuando llegue nuevamente la fecha, a repetir la misma historia. Así, año tras año. Generalmente, las celebraciones no dejan más que lo mencionado hace unos momentos. Se escuchan los discursos públicos o privados sin oír, sin prestarles atención, y menos sin profundizarlos y seguirlos con acciones. Por lo que ahora debemos preguntarnos, ¿será lo mismo con la celebración navideña? ¿Solo eso será lo que deje esta celebración tan importante? ¿Solo adornos que quitar de las casas, los templos, las calles y los centros comerciales? Para mucha gente, así será. Guardar todo y volverlo a sacar el año siguiente y el año que sigue y el año posterior, cambiando apenas algunas cosas ya muy usadas, muy desgastadas, por otras nuevas y más atractivas. Sin embargo, esta actitud, común en la gran mayoría de las personas, no debe ser la actitud de los cristianos, que sabemos qué es lo que se celebra en esta fecha tan importante de la Navidad. Cada celebración navideña, a nosotros los creyentes en Jesucristo, nos debe dejar algo más que una mera celebración festiva de adornos, regalos y convivios. Cada vez que conmemoramos la Navidad, siempre algo más importante nos debe quedar, que haga crecer nuestra fe y fortalezca nuestro servicio al Señor y nuestro testimonio acerca de Él. Descubramos en el pasaje de la lectura de esta ocasión 3 cosas que deben quedar cada vez más claras y fijas en nosotros al terminar las fiestas de Navidad. En el ejemplo que nos dan los padres del niño Jesús y los 2 ancianos con los que se encontraron en el templo de Jerusalén. La primera de estas cosas importantes que nos debe quedar después de la celebración navideña es una doble confirmación. Primero, la confirmación de Jesucristo como el mismo Dios encarnado y nuestro Salvador. 2 nombres del niño nacido en Belén deben ser grandemente valorados por nosotros por su significado. Los 2 nombres son
Jesús y Emmanuel. Mateo, el evangelista, revela el significado de los dos nombres, diciendo: dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para agregar casi inmediatamente: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Según la narración de Lucas, señala que cuando el pequeño niño, de acuerdo a la tradición judía, recibió el rito de la circuncisión, le fue confirmado el nombre de Jesús, según lo leemos así: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. También hay que anotar lo ocurrido cuando los padres llevaron a Jesús al templo para presentarlo y se encontraron con un anciano llamado Simeón. Recordemos lo que Lucas dice de este anciano. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. En la bendición que el anciano Simeón profirió a Dios por ese gran privilegio, esa grande bendición de tomar al niño Jesús en sus brazos, él entonó un canto. Y el canto que brotó de los labios de este anciano, teniendo al niño en sus brazos, es sumamente significativo. Él dijo esto en su canto: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y de igual forma se confirma con el testimonio de la anciana Ana, mencionada al final de este pasaje, de la que Lucas dice que llegando en ese mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que estas dos cosas trascendentales deben confirmarse y reafirmarse cada vez que nosotros celebramos la Navidad. La primera, que el bebé nacido en Belén fue el propio Dios que se dignó venir a este quebrantado mundo para salvarlo de sus miserias y de la condenación eterna. Esto es lo que debe dejar en nuestro corazón cada celebración navideña. Esto es lo que debe de reafirmarse en nosotros, que fue el propio Dios el que descendió a este mundo y que es lo que celebramos en la Navidad. Pero como consecuencia lógica de esto, la segunda confirmación importante que nos debe dejar la Navidad es la confirmación de nuestra fe cristiana. Cada año, al terminar la celebración navideña, debemos sentirnos más fuertes espiritualmente al renovar nuestra confianza y dependencia en el Señor. Debemos experimentar una confirmación más fuerte de nuestra relación filial como hijos de Dios y redimidos por la sangre de Jesucristo, así como una confirmación general de cada una de nuestras creencias básicas reveladas en las Escrituras, la palabra de Dios en la Biblia. Así que esto debe de resultar cada vez que celebramos la Navidad, que se confirme en nuestro corazón que celebramos la llegada a este mundo del propio Dios, Emmanuel, Dios con nosotros,
en la persona de Jesucristo. Y que se confirme nuestra fe en ese Jesucristo que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, de nuestras miserias y para abrirnos las puertas del cielo eterno, para transformar nuestra vida en esta tierra. Pero también como otro resultado de la celebración navideña y que aprendemos de la narración de Lucas en este pasaje, que nos lleva un paso más allá de solo una ratificación de nuestra fe en Cristo como Hijo de Dios, como Dios mismo encarnado y como nuestro Salvador, es la segunda cosa que debe quedar de la celebración navideña, es el ejemplo de sujeción y obediencia. En esta narración encontramos reflejada una obediencia absoluta a las indicaciones provenientes de Dios, ya sea dadas por medio de sus ángeles, de sus profetas o directamente por Él. Primero, lo vemos en la obediencia de José y María, cumpliendo con lo que la ley antigua prescribía cuando el primer niño varón nacía. Obediencia en ellos también al poner al niño el nombre que Dios les había indicado por medio del ángel. No le pusieron un nombre que ellos quisieran, como era la costumbre. Obedecieron y pusieron el nombre que Dios les dijo que pusieran, el nombre de Jesús. De igual forma, vemos la obediencia de Simeón, yendo al templo ese día y esa hora precisas en que el niño Jesús sería llevado al templo. Él no estaba haciendo sino siguiendo completamente la instrucción que recibió de Dios. ¿Qué resultado obtuvo este anciano por su irrestricta obediencia a Dios? Ver al propio Salvador e incluso acunarlo en sus brazos antes de morir. Lo mismo sigue siendo con cada cristiano que se sujeta obedientemente a la voluntad de Dios, sin presentar ninguna objeción, ningún argumento en contra. Aunque algunas de sus órdenes nos parezcan absurdas y sin sentido, cuando obedecemos a Dios al pie de la letra, los resultados serán siempre extraordinarios. También la actitud de la anciana Ana revela en ella una completa obediencia a Dios y el premio recibido al ver ella misma al Salvador, al niño que estaba sostenido en los brazos de sus padres. Estos detalles de obediencia irrestricta no son meros incidentes irrelevantes. Tienen una grande e importante enseñanza para nosotros. De hecho, son un mensaje entre líneas al que debemos poner mucha atención cuando leemos esta historia. La Navidad nos debe llevar no solo a la confirmación de nuestra fe cristiana y de todas nuestras esperanzas en las verdades de la palabra de Dios. También nos debe llevar a una mayor y más completa obediencia a la voluntad de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Obediencia a sus mandamientos, ordenanzas y claros principios dados en toda la Biblia. Recordemos que las Escrituras, la palabra de Dios, es nuestra regla de fe. Es decir, nos enseña qué es lo que debemos creer, pero también la palabra de Dios es nuestra regla de conducta. Es decir, nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos servir a los demás. Después de la Navidad, los cristianos debemos confirmar que vivimos una celebración viva y renovadora al hacernos mejores hijos de Dios, atentos a sus palabras y obedientes a ellas, sin utilizar los pretextos tan comunes
que utiliza infinidad de gente para desobedecerlo. Esa es la segunda cosa importante que nos debe dejar la celebración de la Navidad. Sujeción y obediencia a Dios, obediencia al Señor Jesucristo, a los mandamientos dados por el Señor en el Antiguo Testamento, a los principios dados por el Salvador en el Nuevo Testamento. Obediencia total y completa. Después de Navidad, debemos ser más obedientes que lo que fuimos antes de la celebración navideña. Finalmente, en este pasaje encontramos un tercer legado de la Navidad que debe confirmar que nuestra celebración navideña es un evento vivo y pertinente, que debe ser conocido por todos. Este tercer resultado que aprendemos de esta historia es la proclamación del Redentor. Nuevamente nos referimos a los hechos narrados por Lucas, por medio de los personajes centrales de esta historia. José y María, al presentar a Jesús en el templo, no estaban haciendo otra cosa sino proclamándolo públicamente. Lo estaban mostrando a toda la comunidad que estaba presente. Más claramente, Simeón, cuando se acercó, lo proclama declarando a Jesús como el Mesías prometido y como la luz para su pueblo. José y María traen al niño y lo presentan públicamente. Simeón llega y públicamente dice: este es el Mesías prometido durante largos siglos pasados por el propio Dios. Esta es la luz que estábamos esperando. Ese es el Redentor prometido por el propio Dios. Y el testimonio de Ana es más que elocuente, pues Lucas señala que después de ver al niño, comenzó a hablar de él a todos los que esperaban la redención de Israel. Eso hizo Ana también, uniéndose así a José y María y al anciano Simeón. Simeón declaró públicamente quién era ese bebé. Y Ana, cuando lo vio, se fue hablando de ese bebé a todos los que estaban esperando esa promesa tan anhelada. ¿Debemos explicar más el mensaje de esta triple proclamación para nosotros los cristianos? Creo que nos queda muy claro lo que debe reiterarnos y dejarnos cada celebración navideña. La necesidad, el privilegio, el deber y compromiso de proclamar a Cristo ante los demás, ante todos los cercanos a nosotros, nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de estudio, amigos de toda la vida, gente tan necesitada a nuestro derredor. Esta es la tercera cosa importante que nos debe dejar cada celebración navideña. Así que nuevamente preguntamos, ¿y después de la Navidad, cuando el resto del mundo lo olvida y se dedica otra vez rutinariamente a lo mismo de siempre, qué nos queda a los cristianos? Déjenme decirles que si solo imitamos la actitud de quienes no conocen la profundidad de lo que significa esta celebración, y nos queda lo mismo que a ellos, solo quitar y guardar o tirar adornos, seguir nuestra vida cotidiana y sin ningún cambio, solo llevados por la corriente y empezar a prepararnos para la siguiente gran fiesta por el fin del año y después las siguientes celebraciones vacías de cada año. Si esto es todo para nosotros, entonces nuestra celebración navideña no tendrá ningún sentido, no tendrá ningún significado, no habrá honrado realmente a nuestro Dios,
no habrá honrado a nuestro Salvador, no habrá honrado al Espíritu Santo. Y tal celebración no tendrá ninguna relevancia en el reino de los cielos. Habrá sido una celebración nuestra como la de tanta gente, sin sentido, sin profundidad realmente. Pero si en verdad los tres resultados que hemos visto por medio del ejemplo de los padres del niño Jesús y de los ancianos Simeón y Ana, después de gozarse por su nacimiento, la confirmación, crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe en Jesús como el Dios mismo encarnado y como nuestro Salvador, que nos lleva a una mayor sujeción y obediencia alegre a sus mandamientos y principios para vivir, siempre de acuerdo a su santa voluntad, y sin dejarnos seducir por las formas de este mundo, que solo llevan a la autocomplacencia, el hedonismo, pero finalmente a la desilusión, a la miseria, a la decepción de esta vida. Y como una consecuencia natural y espontánea, también si fortalece nuestro deseo y disposición de compartir nuestra fe en Cristo a propios y a extraños, a cercanos y lejanos, a vecinos y amigos. Entonces, y más ahora, cuando las circunstancias actuales son más críticas y atemorizantes, entonces y solo entonces podremos decir que hemos celebrado la Navidad dignamente y que tal celebración realmente ha honrado a nuestro Dios, ha honrado a nuestro Redentor Jesucristo, ha honrado al Espíritu Santo. Y aunque los adornos estén guardados, esperando la siguiente Navidad, cada día del año los cristianos la seguiremos celebrando en forma convincente, en forma práctica, todos los días de nuestra vida. Que la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable de Dios el Padre y la unción y bendición del Espíritu Santo sean contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios. Amén. Toma mi vida, te doy lo que tengo. Tú eres mi Padre y a ti pertenezco. Toda riqueza que tengo en el mundo, te la dedico a ti, Dios eterno. Y yo gustos que a nada me llevan, mis ambiciones, caminos sin rumbo. Quiero servirte con todos mis dones. Dame tu gracia y misericordia. Y dame tu fuerza en las tentaciones, en cada deseo que de ti me aleja. Dale a mi vida un corazón
ti.